Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Colombo Japonesa. Los saludamos esta noche con un tema maravilloso. Mi nombre es Ninfer Betancourt. Trabajo en Colombo Japonesa hace muchísimos años. Fui una de sus estudiantes y ahora estoy a cargo de la dirección de nuestra institución. Gracias a todos ustedes por los mensajes que nos enviaron en el transcurso del día de hoy, todos muy interesados en nuestra temática. Los días miércoles a las 7 de la noche estamos transmitiendo para ustedes unos cortos videos que tienen que ver con acercamiento a la cultura japonesa para entender realmente por qué es tan importante aprender el idioma japonés de forma correcta, de manera que te sirva en tu vida y que la inversión de dinero, de tiempo, de gusto y de compromiso personal que haces realmente te sirva en tu vida. Hoy los estamos saludando proponiéndoles conocer un tema que realmente en muy pocos lugares, creo que en ningún lugar lo pueden explicar en detalle, pero que efectivamente es indispensable para poder entender de qué se trata todo el concepto de Japón. Muchos de ustedes, de los que nos han acompañado en estos videos, hemos tenido un alcance maravilloso. Todas estas personas que nos están siguiendo están buscando información sobre Japón, sobre lo que realmente implica y las oportunidades que da. Gracias a todos por todos los mensajitos que nos están enviando. Muchas gracias. En un momento seguramente todos ustedes tendrán interrogantes y preguntas respecto a lo que vamos a hablar. Quiero contarles, antes de todo quiero hacerles una pregunta para que los que nos están participando, muchas gracias. ¿Qué creen ustedes que es esta imagen? Tómense un segundo. Karen, gracias por tus saludos. ¿Qué creen ustedes que es este dibujo? Desde el punto de vista de muchas personas esto podría ser un mexicano sentado, ¿cierto? Podría ser una dona, podría ser un huevo o podría ser muchas cosas. Pero realmente este dibujo implica la esencia principal de lo que implica la cultura japonesa. En nuestro primer video de febrero, hablamos en la clase de introducción un poco sobre el concepto del shintoísmo. El shintoísmo, luego cómo los japoneses recibieron el budismo y abrieron completamente su conocimiento a crecer y desarrollarse para poder ser mejores individuos con los otros. El shintoísmo dice en muy pocas palabras, primero el otro, segundo el otro, tercero el otro, siempre primero la otra persona. Eso no es de alguna manera un secreto para el mundo. Sin embargo, los japoneses en su forma de pensamiento consideran que efectivamente es muy importante y no solamente lo consideran, sino que lo viven y lo aplican constantemente. Pues bien, este dibujito tiene que ver con el shintoísmo. Con todo lo que tiene que ver con el shintoísmo, les quiero recordar que el shintoísmo no es un concepto religioso. No estamos hablando de religión ni de reglas en torno a la religión. Estamos hablando de unas reglas de vida. Se basa más en el concepto de la convivencia de forma adecuada entre seres humanos, que implica de alguna manera también la dificultad del entorno humano. Este dibujito lo voy a explicar ahora sí, ya que, hola Sora, Kaori Sora, ¿cómo estás? Harold, buenas noches, muchas gracias. Les voy a contar entonces cómo se llama a este circulito que, insistimos, no es un huevo, sino ni un mexicano sentado, sino que se le llama de esta manera. Lo que nosotros conocemos como el uchi y el soto. Uchi significa simplemente lo de adentro, lo personal, lo privado, lo que no compartes con las otras personas. Y cuando hablamos de soto, hablamos de afuera, de lo que sí compartes con los otros individuos, con las otras personas. Cuando nosotros estamos hablando del uchi y el soto, ayer justamente tuve una charla muy interesante con una persona que no es la única a la que le he escuchado comentar sobre este tema, y es cómo es posible que un extranjero, en este caso un colombiano, tenga la oportunidad de ir a Japón, estar en Japón,
con previo conocimiento o no del idioma japonés, vivir, convivir, tener una gran oportunidad, como por ejemplo la chica con la que estaba yo hablando ayer, una oportunidad laboral muy importante, estar un año, 6 meses, año y medio, 2 años, inclusive más, y regresar al país con una idea tal vez parcial de lo que implica realmente vivir en Japón. Gracias, Joana, justo a tiempo, llegaste, estamos empezando hasta ahora, bienvenida. Hablaba yo con esta persona y me decía, mira, Ninfer-san, realmente regreso de Japón, y le pregunté, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más aprendiste? Y me dijo, a ser fuerte. Entonces me causó mucha curiosidad porque este tipo de respuesta es reiterativo en varias personas que han tenido la oportunidad de ir a Japón, pero su característica es que no saben idioma japonés o tienen que aprenderlo por convivencia obligatoria dentro de Japón, y pues Japón no es un país, digámoslo así, paciente en términos de esperarte todo lo que necesites de tiempo para que aprendas el idioma, sino que en medio de la ola del proceso de trabajo tienes que aprender y sobrevivir inmediatamente, ¿cierto? Entonces, yo hablaba con esta persona y cuando me dice que lo que aprendió fue a ser fuerte, le pregunté un poco más a fondo al respecto y me dijo, fue muy difícil vivir en Japón. Muy difícil porque los japoneses tienen formas de ver la vida, de convivir con las personas muy diferentes de los colombianos. Y eso es a lo que yo me refiero en los diferentes videos de los que estamos charlando últimamente. Hay muchas personas que montan información en YouTube de muchos tipos. Hay canales de todas las formas en donde te cuentan experiencias divertidas y no divertidas, te hacen recomendaciones, te dan algún tipo de ideas de qué significa vivir en Japón, pero realmente no tienen el argumento profundo para explicarte qué es lo que sucede. ¿Por qué una persona latinoamericana, específicamente para poder no extendernos en todos los extranjeros, tiene dificultades a la hora de vivir en Japón o a la hora de presentarse ante una beca? Te aceptaron en un trabajo y ¿qué vas a hacer? Realmente yo tengo varias, voy a hacer varias charlas al respecto de este tema, pero varias áreas que quiero tocar profundamente. Todos ustedes, los que se conectan a este tipo de videos, a los que estamos ofreciendo en Colombo Japonesa, están interesados de alguna manera en ir a Japón. ¿Cierto, Camilo? Acabas de llegar, sí, Ohio, no se dice Ohio, sino con Bama porque es de noche. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas noches. Todos ustedes están interesados de alguna manera en Japón. Entonces, yo quiero ser muy clara y darles información valiosa para su vida, para que si toman la decisión de irse a Japón y presentarse a algún tipo de beca o de intercambio o alguna empresa, una multinacional, una empresa pequeña, si van a ir a trabajar, no sé, a un restaurante, una fábrica, a montar su propia empresa, tengan presente lo que puede suceder. Entonces, volviendo al concepto del uchi y el soto, que es este dibujito sobre lo que vamos a hablar hoy, el círculo del centro eres tú. Es cada individuo, cada persona en su ámbito privado, en lo que no compartes con las otras personas. Y el círculo externo es el soto, o sea, el afuera, lo que compartes con todas las otras personas. Como hay, en este dibujo ustedes lo ven, hay una marca que implica un límite. Ese límite es dentro de la cultura japonesa, lo que permite que tú te puedas acercar a la vida cotidiana, a los japoneses, a su forma de ver la vida o no. Pero si tú no conoces la información y no sabes qué es lo que sucede, te puede pasar lo que a muchas personas nos han comentado, incluyendo la persona con la que estuve hablando ayer, de que vives, convives, trabajas, tienes una excelente experiencia, pero al final estás de alguna manera decepcionado o frustrado porque no lo lograste. Los japoneses como personas son maravillosísimos, son tremendamente amables y cuando se comprometen contigo son muy entregados.
Los japoneses que dicen mentiras y que engañan a las personas no son tantos. Obviamente existen y efectivamente los hay. En Colombia también los hay. Sin embargo, la gran mayoría, incluyendo a las personas que no cumplen las reglas dentro de su vida cotidiana, están en torno al respeto por el uchi y el soto. Esa franja, ese círculo que los protege, que nos protege a todos los humanos, es realmente un muro muy difícil de romper si lo que quieres es romperlo dentro del concepto de la cultura japonesa. Cuando nosotros hablamos de aprender a manejar el idioma japonés, lo que nosotros queremos es decirles, si tú aprendes idioma japonés desde la forma informal, será prácticamente imposible llegar a las formas formales, porque es muy difícil entender cómo se desglosa el idioma de manera que llegues a las formas informales. Entonces, de abajo hacia arriba, llegar a las formas formales es muy difícil. Puedo atreverme a decir que es casi imposible. Entonces, ¿cómo franquear, cómo romper, cómo deshacer ese muro tan fuerte que existe dentro de la cultura japonesa y dentro de cada individuo japonés que hace que tú seas el gaijin? Me gusta mucho hablarle a nuestros estudiantes, voy a escribirlo aquí aquí lo tengo escrito, para que todos realmente entiendan la palabra. Es muy importante entenderla porque es una palabra despectiva. Perdónenme un segundo, lo voy a escribir aquí. Gaijin. Gaijin se escribe G-A-I-J-I-N en romaji. La palabra gaijin, gai, viene de afuera. Jin significa persona y es una forma despectiva de referirse a los extranjeros. Entonces, los japoneses suelen decir, ¿yo qué puedo hacer como japonés frente a un gaijin? Porque el gaijin es gaijin, o sea, la persona que es extranjero es un extranjero que va a poder entender sobre nuestra cultura y sobre nuestro comportamiento. ¿Y quiénes somos nosotros los japoneses como para exigirle a un extranjero que se comporte así o asá para saber qué es correcto o no? Cada uno está en su derecho de pensar como quiera y actuar como quiera. Entonces, dentro del concepto del respeto por el uchi y el soto, está el hecho de considerar al extranjero el típico gaijin. Nosotros lo hablamos mucho en clases en Colombo Japonesa porque nos gusta crear conciencia respecto a lo que significa el trato que vas a recibir respecto a tu nivel de japonés. Entonces, suele suceder, y es más común de lo que nos imaginamos, que se tome como chiste, que a mí dijeron gaijin, y bueno, la mayoría puede entender el significado, pero culturalmente te están diciendo, no puedo hacer nada contigo, no estás aportando para tu proceso de aprendizaje y yo no voy a abrir la puerta para darte la bienvenida mientras tú actúes como un gaijin. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que tienes que dejar de ser tú. No, nosotros seguimos siendo, en mi caso, completamente chipchombiana, colombiana de pura cepa, 100% colombiana. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder abrir las puertas de la cultura japonesa y de los japoneses? La respuesta está en lo siguiente. Voy a hacerles aquí otro dibujito, mostrarles otro dibujo. ¿Cómo rompo esta membrana que es muy fuerte para poder entrar a la cultura japonesa? Tiene que ver con dos cosas. Aprende correctamente idioma japonés, y correctamente me refiero no a que hables muchas cosas, me refiero a que sepas las formas formales que te abren las puertas. Lo dije yo en el video de hace 15 días, tú no puedes llegar a saludar al jefe del Departamento de Recursos Humanos diciéndole, Tosque parce, buenos días, o ¿qué más? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Yo no puedo saludar a una persona ni en Colombia ni en cualquier país de esa manera. ¿Por qué? Porque hay formas que caracterizan a esas personas y esos entornos dentro de todos los idiomas. En japonés sucede exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú eres consciente que dependiendo de tu nivel de japonés te van a tratar como gaijin o no, entonces entenderás la importancia de aprender correctamente sobre cultura japonesa y sobre idioma japonés. Hay una palabra que a mí me encanta
Últimamente, y lo estamos escribiendo, lo estamos registrando ya en nuestros libros, seguramente ustedes los verán desde mañana, ya está en acceso en nuestros libros con todos los estudiantes. Nosotros enseñamos expresiones y saludos como parte primordial, mucho antes inclusive de que entres a nuestros libros, precisamente porque las expresiones culturales bien utilizadas lo que hacen es abrir puertas. La palabra es la siguiente. ¿Quiénes están aquí presentes que sepan algo de japonés? Me tocó escribir en Romaji porque el teclado no te deja. Sí, claro, tienes que montar el teclado en japonés. Es muy fácil ahora con cualquiera de los programas que tengas en tu computador. Yo también lo estoy escribiendo en Romaji porque muchas personas que están accediendo a estos videos no saben japonés. Esta palabra se lee sumimasen. Sumimasen. La palabra sumimasen traduce discúlpeme, excúseme, de alguna manera también traduce perdóneme. El sumimasen es una de las primeras expresiones que nosotros enseñamos en Colombo Japonesa, porque lo que debe suceder es que tú conviertas tu estado de ego en cero. Si tu estado de ego es demasiado alto, no vas a aprender cómo se utiliza el concepto del uchi y el soto para poder bajar tu cabeza, doblegar tu ego y ponerte frente a una cultura que no es la tuya y que merece el máximo de respeto. Entonces, cuando tú aprendes a decir sumimasen, agachas tu cabeza y le dices a la otra persona: por favor, discúlpame por no saber, discúlpame por ser ignorante, por no ponerme al frente de mi propio acto y de mi propia responsabilidad de aprendizaje y no saberlo. Los japoneses lo dicen 200 veces al día, perdón, estoy equivocándome, montones de veces al día. Se chocan contigo y te dicen sumimasen y el culpable de que se choque eres tú, pero ellos se disculpan por no estar atentos frente a una situación en donde podría causar un choque. Por ejemplo, una empujada en el tren, en el camino al tren. Se excusan por todo. ¿Por qué? Porque el no poner atención es parte de su responsabilidad. Entonces, dentro de nuestro entorno, cuando nosotros sabemos utilizar el uchi y el soto, yo lo digo acá y esto también está en nuestros libros. El sumimasen se diluye en agua y se aplica alrededor de todas las personas y en todos los entornos en donde estés con japoneses. Eso hace que este muro se desate literalmente porque tú le estás diciendo a estos japoneses o a este entorno japonés, puede ser laboral, académico e inclusive con los amigos, que tú estás dispuesto a aprender. Cuando tú estás dispuesto a aprender, tú doblas tu ego y dices, no sé, realmente no sé. Lo que sé es tan poco que tengo que aprender mucho más, por favor, enséñame. Cuando tú te pones en esa actitud, todos, sin excepción, todos los japoneses te dicen bienvenido. Te abren sus puertas y te dices, no, pero si tú sabes un montón de cosas, por el contrario, tú enséñame a mí. Entonces los japoneses se ponen a la par en torno a cero ego, agachan, doblegan su ego y se entregan mutuamente todo el aprendizaje, el conocimiento, el aprendizaje que requieren, el conocimiento que tienen y se entregan mutuamente. Por eso, en esta charla me pareció tan importante hablarles del concepto del uchi y el soto. En nuestros libros lo van a encontrar explicado muchísimo más en detalle. Este tipo de explicaciones, sabemos, lo hemos investigado, no es tan fácil encontrarla en ningún tipo de videos y demás. Y con el mayor de los gustos hemos decidido hacer estos cortos videos con el propósito de darles a ustedes información que no encontrarán en libros. Y por más que tengas experiencias en Japón, miren, en los 25 años de trabajo que nosotros llevamos de enseñanza de idioma japonés,
En las miles de traducciones en las que he participado, como traductora simultánea, como intérprete, en traducciones escritas, especializadas, en nuestras asesorías que hemos hecho a montones de empresas japonesas para que ingresen a Colombia, a muchas empresas colombianas para que puedan ingresar a Japón, a todas esas empresas nosotros y en todas esas situaciones hemos tenido infinidad de experiencias en donde hemos demostrado y corroborado que efectivamente las puertas las tenemos abiertas es porque no estamos en la condición de creernos los más de los más. Hacemos muy bien lo que tenemos que hacer y eso es lo que normalmente sucede con los japoneses. En este viaje que estuve a Japón hubo muchas anécdotas muy interesantes. Este viaje lo llamamos la primera vez porque nos pasaron infinidad de cosas por primera vez, pero una de muchas experiencias que tuvimos, o que tuve yo personalmente con el grupo, pero lo vi yo y lo sentí de una forma muy profunda, fue ver a un señor en una estación del tren, en donde no había absolutamente nadie, no había ni una persona, no pasaba nadie por ahí, y él estaba totalmente concentrado en hacer su trabajo. Su trabajo era limpiar con una toalla, con un líquido especial, el pasamanos de la escalera eléctrica que tenía solo 6 escalones. Es impresionante ver cómo este japonés estaba totalmente ensimismado, limpiando con pulcritud, haciendo su trabajo. Entonces, cuando él hace su trabajo de esa manera, aunque lleve 30 años haciendo su trabajo, él sabe que debe dedicarse profundamente a hacerlo bien. Pero son humildes, son tremendamente humildes y dicen, yo efectivamente todavía no sé lo que debería saber, por eso trabajo fuertemente en aprender. Cuando nosotros como extranjeros, especialmente como colombianos, porque tenemos muchas personas en nuestro entorno y en Colombo Japonesa también, tenemos extranjeros de diferentes países que también estudian con nosotros, gerentes de compañías, de muchas instituciones de muy alto nivel, también estudiantes de universidad, empleados, desempleados, estudiantes de bachillerato, de primaria, tenemos niños desde 7 años en adelante. Ellos cuando llegan a Colombo Japonesa lo primero que deben entender, al igual que nosotros todos los días, es que debemos ser humildes y entender que gracias a todos se aprende. Cuando entiendes eso, fácilmente comprendes en nuestra clase de introducción a qué nos referimos con el uchi y el soto. Es, si tú utilizas el sumimasen, discúlpame, perdóname, me disculpo y me perdono por no saber, simplemente por no saber, y de ahí en adelante muchas otras condiciones, va a ser muy, muy fácil llegar al entorno japonés. Ahora, el punto es que nosotros somos colombianos. Y los colombianos tendemos a mostrarles a los demás por miedo a que me juzguen, a que nos juzguen, que somos más fuertes. En este momento nosotros estamos teniendo una situación muy interesante, estamos creciendo de una forma muy positiva en muchos sentidos, estamos haciendo mejoras importantes en toda nuestra institución, en nuestros profesores y en nuestra forma de enseñar. Y una de las cosas que más resalta dentro de los colombianos es que la competencia es constante. El estudiante que está al lado también puede ser mi competencia, me puede herir, me puede lastimar, me puede hacer daño. Entonces, como me pueda defender de esa persona, debe ser primero. En Colombo Japonesa te enseñamos a que entiendas que el respeto por el uchi y el soto implica que nadie te juzga, nadie te señala, nadie se burla de ti ni de tu proceso. Entonces, es más fácil poder utilizar el sumimasen. ¿Por qué? Porque nadie te va a señalar. En Colombia lo solemos decir no dar papaya, ¿cierto? Todos lo sabemos. En nuestra cultura dar papaya implica ponerse en riesgo. Bien, en la cultura japonesa el concepto de no dar papaya prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque tú entiendes que se requiere que dobles el ego y te pongas de manera que el sumimasen se pueda aplicar y la otra persona te pueda dar y tú le puedas dar al otro. Esa es una gran
gran diferencia entre nuestras culturas. Por eso es que es tan maravilloso la posibilidad de aprender de una cultura que a mí me gusta compararlo con un señor de 55 o 60 años. Y nosotros, Colombia, nuestro maravilloso y bellísimo país, tendremos más o menos la edad de un niño de 7, 8 años que hasta ahora está investigando y averiguando cómo son las cosas y cómo funcionan las cosas. Entonces es maravilloso poder tomar de los japoneses de esta manera estos conceptos. Discúlpenme, por favor, voy a interrumpir un momento porque me están haciendo algunas preguntas muy interesantes. A ver, Tatiana, tú me estás hablando, exacto, el tema del respeto es muy importante, pero nosotros, los colombianos, no sabemos realmente a qué se refiere el concepto de respeto. Eso lo hablaremos en otra charla. Claro, Kaori, con mucho gusto, Kaori-san, nos localizas en www.colombojaponesa.com. Este video lo vas a poder replicar sin problema después de que lo terminemos y lo tendremos también montado en nuestro canal de YouTube. En el momento en el que lo terminemos estamos transmitiendo también a través de nuestro canal de YouTube, pero normalmente se interrumpe un poquito la señal, entonces lo van a poder ver más tardecito. ¿Hay japoneses que no siguen esto que dices? Claro que sí, Sergio. Tristemente, pues somos humanos. Los humanos tendemos a comportarnos de forma animal, de forma instintiva. Tristemente es así, la gran mayoría de los seres tenemos que trabajar muy fuerte para no dejarnos llevar solamente por el instinto. Te puedo decir que en mi experiencia personal y el por qué estoy decidiendo o he decidido hacer estos videos es porque he experimentado muchísimas cosas con diferentes tipos de personas. Una de las, digamos, experiencias maravillosas que tuve en mi vida fue conocer la realidad de los japoneses. Para mí los japoneses estaban por allá en el cielo, se llama en japonés el Tengoku, el cielo perfecto, Japón y los japoneses, todos perfectos, todos maravillosos, hasta que me encontré con japoneses que decían mentiras, hasta que me encontré con japoneses que dentro de diferentes situaciones engañaron o me mintieron o mintieron y yo me di cuenta de todo eso. Se cayó de ese pedestal la realidad y pude ver con ojos de muchísimo respeto por el valor tan grande que es para mí la cultura japonesa, verlos de otra manera, verlos como humanos y dentro de su humanidad ver la gran belleza que tienen y que ellos mismos necesitan aprender. Sergio, tú me estás preguntando una cosa muy importante, pero recuerda que todos los países tienen ciclos de desarrollo y Japón tiene unos ciclos muy rápidos que en promedio duran entre 10 y 20 años y las generaciones cambian rápidamente. Eso hace que el Japón de hoy requiera, por ejemplo, este tipo de charlas las hemos tenido también con japoneses y ellos mismos aceptan que muchos en el hoy no utilizan estos conceptos tan bellos que tienen dentro de su vida cotidiana. Si alguno de ustedes tiene amigos japoneses, por favor, hagan este ejercicio. Pídanles que les expliquen todo lo posible respecto al significado del uchi y el soto. Y les garantizo que el 90% de esos japoneses no les sabrán explicar el sentido, el por qué, el para qué que estamos hablando en esta charla. A ver, Sara, bueno, respecto a las clases, nosotros enseñamos idioma japonés presencial en Bogotá y tenemos cursos online. Esa información también, si quieres, envíanos tu correo a través de la página. Tenemos un formulario de contáctenos o nos puedes enviar a través de Facebook tus datos y con el mayor de los gustos se van a contactar contigo para darte toda la información. Gracias, Marcos, porque te guste. Realmente estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Tenemos muchísima información, muchísima. Me encantaría que estos videos fueran de 3 horas, de 4 horas. Seguramente organizaremos el tiempo para poderles dar charlas mucho más extensas y más profundas, porque pues en 30 o 40 minutos que duran estos videos no podemos profundizar todo lo que quisiéramos. Sin embargo, continuaremos haciendo estos videos de manera que todos ustedes se alimenten de esa información y sea valiosa. Volvamos al punto. El uchi y el soto es una barrera que existe naturalmente en la cultura japonesa. Para nosotros, los gaikokujin,
Gai significa afuera, koku es país y jin es persona. Los Gai Kokujin, que somos los extranjeros, debemos aprender a entender cómo funciona el Uchi y el Soto para que cuando tengas la oportunidad de tratar con los japoneses o de vivir en Japón, en cualquier sentido, entiendas que ellos no te quieren hacer daño a la hora de rechazarte. Te rechazan es porque tú no te preparaste para entender una cultura tan exigente como la cultura japonesa. Si un japonés te abre la puerta y te dice bienvenido, te abro todo, te entrego todas las posibilidades que un extranjero le haga daño, son extensísimas, son muy grandes. Entonces, para cuidarte y cuidarse, existe la barrera. ¿Cómo la abres? Aprendiendo cultura japonesa, real. No es aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y excúsenme, por favor, todas las personas que saben algo de japonés. Los felicito, ya dieron el primer paso. Sin embargo, eso no es suficiente. Me decía la niña con la que estaba yo hablando ayer que fue muy difícil, varios temas de la comida, fue difícil no poderse tocar, abrazarse con la persona como lo hacemos nosotros, fue difícil no poder tener amigos en un entorno diferente al laboral y además también fue difícil darse cuenta que no tenía amigos. La verdad, los japoneses no son amigos hasta que realmente no cruzas la barrera del Uchi y el Soto. Cuando tú haces que esta barrera desaparezca por tu propio entrenamiento, por tu propio esfuerzo, por tu propio conocimiento de la cultura japonesa, cuando entras ahí jamás sales, siempre y cuando te comportes como los japoneses. Un extranjero que sabe cultura japonesa tiene abiertas las puertas todas, se los digo yo, por mi propia experiencia, se los digo por la experiencia de muchísimos de nuestros estudiantes que tienen unas vidas exitosísimas en Japón o han salido de Japón y han regresado o se han ido a otros países y tienen unas vidas exitosísimas. ¿Por qué? Porque aprendieron a entender en esencia la cultura japonesa, porque no vas a saber todo, pero hay unas reglas de comportamiento que debes aprender. Yo conozco aquí en Colombia diferentes colombianos que dicen saber japonés, idioma japonés, y están en todos los niveles, desde saber buenos días solamente hasta saber muchísimo, pero no tienen éxito es porque no saben cultura japonesa y su arrogancia y su soberbia frente al concepto de saber algo de japonés y no aprender sobre cultura japonesa les pone un límite. Hasta ahí puedes llegar. He visto muchos casos de estudiantes de otras instituciones muy buenos en idioma japonés, buenísimos, pero no tienen ni la más remota idea de cultura. Por consiguiente, los japoneses, y pido disculpas si hay algún japonés que nos esté viendo en este momento, pero es verdad, te dicen, ¿cómo sabes de japonés? ¡Felicitaciones! ¡Eres muy bueno! ¡Felicitaciones! Eso es cierto, lo dicen con honestidad, pero no más de ahí, no pasa de ahí, porque ese saludo está por fuera de esta línea. Te saludan aquí afuerita y te dicen felicitaciones, lo estás haciendo muy bien, chévere. Ya, hasta ahí, no llega más de ahí. ¿Por qué? Porque tú no das más, porque tú no tienes el concepto del sumimasen, de agacharte, de doblarte, de dejar la arrogancia y dejar de ser un poquito colombiano, porque lastimosamente todavía nos falta mucho, y ponerte en actitud de aprender. Nosotros los colombianos y nuestra cultura estamos en un momento perfecto para aprender sobre cultura japonesa y desarrollarnos a una velocidad rapidísima. De este tipo de reuniones, de este tipo de comentarios que ustedes me están haciendo, de todo lo que está sucediendo en este momento, depende que muchos de nosotros realmente tengamos la posibilidad, digo nosotros con todo mi entorno, ustedes también, por supuesto, bienvenidos, que tengamos la posibilidad de aprovechar mucho más los lazos que nos unen con Japón. Marcos, me estás haciendo aquí un comentario. Tú sabes un poco de hiragana y has podido avanzar porque no tengo material de estudio. Muy bien. Las clases online son muy buenas. Nosotros tenemos estudiantes de muchos países. Tenemos en este momento un grupo bastante grande de personas en todas las ciudades de Colombia. Tenemos varios grupos. Te invitamos a que pidas información sobre el curso online y con el mayor de los gustos te daremos material para que puedas estudiar.
Entendemos que hay personas que no tienen recursos para tomar cursos organizados y bien estructurados. Esa es otra de las razones del por qué estamos haciendo este tipo de charlas. Esperamos definitivamente que les pueda servir a todos. Vamos a ver, hay muchísimos comentarios. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Zaida, gracias por acompañarnos. Esperamos que estemos transmitiendo correctamente. Wilmer, está muy bien. Hola, ¿cómo estás? Wilmer-san, tu hiragana y tu katakana está muy bien. Felicitaciones. Hay que trabajar bastante en cultura japonesa para que avances montones y logres todo eso que estás soñando y que nos has comentado. A ver, escojamos alguna de estas preguntas. Ok, tienes problemas con internet. Miremos aquí alguna de las preguntas. Sí, claro, efectivamente estas charlas, Carlos, son con el propósito de que crezcas, de que la experiencia que nosotros hemos vivido te sirva a ti también, a todos ustedes. Nos sirvió a nosotros. Nos hemos alimentado y crecido profundamente y de una forma muy, muy exitosa. ¿Por qué no compartirlo? Entonces, somos muy amplios a la hora de poderles compartir a ustedes todas las experiencias que hemos tenido. Creo que quedó claro el concepto del uchi y el soto. Sumimasen, la palabra mágica. Ponte en actitud de aprender. Deja el orgullo, el ego, la soberbia, y si tú te pones en actitud de aprender, todo el mundo va a estar listo para darte. Se los digo y escogí este tema porque me pareció tan interesante ver el resultado de nuestros estudiantes versus el resultado de personas en nuestro entorno cercano, no directamente estudiantes de Colombo Japonesa, sino personas que han tenido la oportunidad de estar en Japón o ir a Japón de otras maneras, y vemos la diferencia es radical. Es un poco triste, me siento un poco de impotencia, porque cómo me hubiera gustado que esta chica de la que les estoy hablando hubiera tomado algunos cursos con nosotros y luego se hubiera ido a Japón. Con toda seguridad no me hubiera hecho un comentario tan fuerte como el de ayer, y su sensación de lo difícil que fue para ella estar en Japón. Sabemos que para muchas personas ha sido así. Queremos que ustedes, los que nos comparten su tiempo viendo estos videos, tengan la posibilidad de ir a Japón y no vivir situaciones tan difíciles, sino que efectivamente las puedan sobrellevar rápidamente y las sepan manejar para que se conviertan en oportunidades positivas y que efectivamente puedan abrir muchísimo más camino. ¿Quiénes de ustedes quieren viajar a Japón? Qué pena, es que hay muchísimos comentarios. Una pregunta en la... Mira, Daniel Quintana, voy a repetir tu pregunta porque es muy importante. La situación actual de crisis de natalidad en Japón afecta a Japón, obviamente, y nos da facilidades a los inmigrantes. Te invito a que escuches el video de la semana pasada. El video de la semana pasada precisamente hablamos sobre el tema de Japón laboral, oportunidades de trabajo, de negocios y de estudio. Este es un buen momento, es un momento excelente para buscar oportunidades en Japón, pero mucho cuidado, esto es importantísimo. No te vayas para Japón sin saber muy bien japonés y muy bien cultura japonesa, porque te puede suceder, y es posible que me voy a atrever a garantizarte que sea muy difícil. Porque Japón no es un país tan permeable para la actitud nuestra, que es muy buena, de el típico colombiano que va y se la rebusca en cualquier país. Eso es muy bueno y efectivamente es tremendamente posible porque lo hemos demostrado en toda nuestra historia. Sin embargo, es muy difícil en Japón. Lo comento en alguno de nuestros videos. Tengo muchos casos, muchos. Les puedo contar 20, 30, 40, 50. Los casos que ustedes quieran sobre personas de diferentes países, incluyendo colombianos, que están en Japón, que saben algo de japonés o aprendieron algo de japonés allá y su vida no es precisamente exitosa. ¿Por qué? Porque su nivel de japonés es pequeño y su nivel de conocimiento sobre cultura japonesa es aún más pequeño.
viven como colombianos, piensan como colombianos y actúan como colombianos en un entorno que no es colombiano, por consiguiente las dificultades son grandes. Es más fácil la vida, muchísimo más fácil, si tú te preparas, que debería ser así para ir a cualquier país. Debería ser así siempre, en todos los casos, de todas las maneras, para todas las situaciones. Prepárate, deja de suponer que con un pañito solamente de agüita solucionas las cosas. Sé exitoso, hazlo bien, prepárate bien. Habla japonés bien, escríbelo bien, entiéndelo bien. Aprende sobre cultura japonesa bien para que todas las puertas estén abiertas para ti. Ese es el propósito de estos videos. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Bueno, nos quedan 2 minuticos, vamos a revisar una de las últimas preguntas. Andrés nos está hablando sobre el tema de las becas de Monbu Kagakusho. El Monbu Kagakusho es el Ministerio de Educación de Japón y lo representa la embajada. Les invito por favor a que se comuniquen directamente con la embajada. Allá hay unos horarios para atenderles información sobre las becas. Son tremendamente queridos y les van a dar toda la información posible. Pero investiguen primero, averigüen información antes para que no sea de cero y ustedes cuando lleguen y se alimenten también con información. Eso va a hacer que sea mucho más rápido. Hay muchas posibilidades. Yo sé que tú estás en Ibagué, entiendo. Sin embargo, esa información la puedes encontrar en la web. Entonces, investiga y ya habiendo investigado, si quieres, pregúntanos y con gusto te vamos a dar una guía mayor. No es nuestra responsabilidad ni está bajo nuestro cargo el tema de ofrecer las becas, pero sí podemos darte información de toda la experiencia que tenemos de los estudiantes que ya se han ido o que no lo lograron a través de las posibilidades de becas. Entonces, investiga, averigua y envíanos claramente tus preguntas para poderte ayudar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se demora aprendiendo el idioma y la cultura? Miren, es un idioma, estamos hablando que es prácticamente una carrera. Tú vas a aprender japonés básico que se divide en 2 niveles, N5 y N4. Son 300 horas de estudio. El japonés intermedio son otras 300 horas de estudio y el japonés avanzado son otras 300 horas de estudio. 300 horas de estudio depende de ti. ¿Cuántas horas a la semana vas a tomar clases? ¿2 horas los sábados? Entonces te demoras 3 años, 2 años y medio. Algunos estudiantes se demoran 2 años. Pero si vas a estudiar 4 horas, pues te vas a demorar muchísimo menos. Entonces plantéate un proyecto, organiza tu vida. ¿En cuánto tiempo quiero aprender japonés? ¿Qué recursos tengo? Y con base en eso, ¿a dónde voy hacia Japón? ¿Me quiero ir a través de una beca? ¿Quiero organizarme laboralmente? ¿Qué quiero hacer? Y por eso, con ese plan ya podrás establecer cuál es tu prioridad a la hora de estudiar japonés. Prepárense, oportunidades hay y muchas, pero las hay para quienes se preparan correctamente. No les suceda a ustedes lo mismo que le ha sucedido a muchas personas que se han dejado engañar y han estudiado japonés años enteros, llegan a nuestra institución, les hacemos un examen de admisión y no dan pie con bola respecto al idioma. Prepárense correctamente, investiguen con quién van a estudiar. El propósito es, si quieren venir a estudiar a Colombo Japonesa, bienvenidos. Somos muy exigentes. Eso sí, no nos gusta hacer perder el tiempo a nuestros estudiantes, ni el dinero ni el esfuerzo. Lo que buscamos es que ustedes logren sus propósitos. Es un placer para mí poder transmitir el conocimiento y la experiencia que tengo. Muchísimas gracias por su tiempo. Minasan, arigatou gozaimashita. Nuevamente los invito al próximo miércoles 7 de la noche a que nos acompañen en estos videos. Es un placer nuevamente para mí. Les deseo una feliz noche a todos. Otsukare-sama desu. Arigatou gozaimashita. Hasta la próxima.